A ver, pregunta general. ¿Podría un político convencerte a día de hoy con tan solo leer su mensaje? Que sí, que vale, que seguro que me respondes, es que yo no me fío de ninguno porque son todos unos mentirosos. Ok, vale, vamos a obviar eso por un momento. Pero imaginaos por un momento que no existen medios como la radio y la televisión. ¿Habría más posibilidades de que un político te convenciese solo con sus palabras? Y la respuesta, obviamente, es que sí. El discurso es el arma más poderosa de un político. Vale, sí, muy bien. A estas alturas no engañamos a nadie. Pero te diré cómo te convencen realmente. Antes de los medios actuales, un mal orador como podría ser Abraham Lincoln, según describían, tenía un gran poder de convicción si conseguía escribir un discurso estupendo y distribuirlo en panfletos. Con la llegada de la radio, elocuentes mensajes como los de Winston Churchill podían arengar a una nación entera en conflicto. Sin embargo, este carismático político no quedaba bien parado a través de la televisión. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1960 se celebró el famoso debate entre Nixon y Kennedy. Se le preguntó a la población sobre este debate y aquellos que lo escucharon por la radio dieron como claro vencedor a Nixon, pero aquellos que lo vieron por la televisión dieron como ganador a Kennedy. Posteriormente la imagen se impuso y a día de hoy no hay un solo político o partido que no tenga equipos de asesores de imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si no tenemos más canales, no nos queda más remedio que hacer caso a la palabra. Pero el ser humano busca leer a las otras personas. Nuestra comunicación no se reduce solo a lo que decimos, sino a todo lo que le acompaña a lo que decimos. La adquisición del lenguaje en nuestra historia evolutiva es bastante posterior a otras formas de comunicarnos. Y esto es una cualidad humana que además compartimos con otros tantos animales. En La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Charles Darwin hacía la primera aproximación a lo que hoy conocemos como el lenguaje no verbal. Otras especies animales, al igual que los humanos, mostraban sus emociones con claves muy concretas, algunas muy parecidas a las humanas. Cuanto más nos acercamos a la especie humana, más nos damos cuenta de la naturalidad de ciertas expresiones. Paul Ekman y su famoso estudio sobre las microexpresiones no solo identificó cuáles eran las emociones básicas que expresamos, sino que también registró y elaboró una metodología para saber leer esas expresiones. ¿Cuáles son estas emociones básicas? Pues no hace falta mencionarlas. Están justamente presentes en la película The Inside Out de Pixar, peli que además asesoró él mismo. Ya a mediados del siglo pasado, el antropólogo Ray Bergwistel consiguió registrar que el componente verbal de una conversación cara a cara es inferior al 35% y que cerca del 65% de la comunicación es no verbal. De esta clase de estudios vienen todos esos famosos porcentajes que vienen a decir lo mismo, que nuestras palabras son solo la punta del iceberg de una comunicación muchísimo más rica. Se trata del aspecto que tenemos cuando hablamos, no de lo que en realidad decimos. ¿Por qué debemos saber leer el lenguaje corporal? Pues fácil, porque si sé leer el lenguaje no verbal de las otras personas, no podrán engañarme y podré detectar mentiras. Y es que una de las razones más atractivas para aprender es esta, la de detectar mentiras. Posiblemente esto está motivado por la fantasía de los detectives y agentes de policía que ponen entre las cuerdas a los sospechosos. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! O también estaría inspirado en series de televisión como Lie to Me, muy entretenida, pero como toda serie de esta índole, exageran un poco todo lo relacionado con el lenguaje corporal. Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Aún así, la serie es muy chula y muy recomendable de ver, no os voy a quitar ese gusto. ¿Cuál es el gesto que indica que un político miente? Mueve los labios. Ahora vamos en serio. ¿Por qué deberías saber leer el lenguaje corporal? Primera razón, conocimiento. Son cosas curiosas, interesantes y muy divertidas de aprender. Puedes conocer mejor a los demás a través de sus gestos. Y mejor aún, puedes conocerte mejor a ti mismo cuando reconoces esos mismos gestos en ti. Otra razón obvia, comunicarte mejor.
Comunicar bien no es solo transmitir mensajes elocuentes, sino el transmitirlo también de la mejor forma para todo el mundo. Conectar con los demás, hablar en el mismo idioma gestual. Influir sobre los demás. Sin entrar en conceptos aquí de la PNL ni nada por el estilo, el saber y manejar el lenguaje del cuerpo te puede convertir en un comunicador más atractivo para que te hagan caso. E inspirado con lo anterior, puede servir para seducir. No sabes qué opina esa chica o ese chico de ti, pero puedes ver sus gestos y adelantarte a las consecuencias. Y como último punto, sí, también sirve para detectar mentiras. Pero no te conviertes en un detector de mentiras per se, sino que puedes detectar mejor las incongruencias entre el mensaje y el lenguaje no verbal de las personas. Las incongruencias no son necesariamente mentiras, solamente es una contradicción entre lo que se dice y lo que expresa el cuerpo. Hay reacciones emocionales que se pueden dar por muchas otras razones que solamente la simple intención de mentir. Y eso es lo realmente interesante. El lenguaje no verbal no sirve para leer el pensamiento, pero sí para identificar el estado emocional de las personas y poder actuar en consecuencia. A eso se le llama ser perceptivo. Y sí, una persona puede fingir un estado emocional, pero no de forma indefinida. Cuanto más tiempo finja, más incongruencias habrá en su lenguaje. Ser perceptivo significa ser capaz de detectar las contradicciones entre las palabras de una persona y el lenguaje de su cuerpo. Si quieres empezar a leer a los demás, ten en cuenta estas 3 reglas de inicio. Regla número 1. Lee los gestos de forma agrupada. Es común encontrarnos con tips como estos, imágenes que nos indican, por ejemplo, que cuando tienes los brazos cruzados es que estás cerrado a la comunicación. Y ojo, que este tipo de consejos están muy bien, corresponde además con el consejo y las lecciones de los expertos, pero el problema no es tanto el tip, sino la interpretación de la persona que lo recibe. Tomemos como ejemplo este sencillo gesto. Seguramente lo identificarás con la palabra OK, aunque también significa algo bueno para el resto de occidentales. Es un like para Mark Zuckerberg, para los italianos también significa 1, para los japoneses 5 y para los griegos ahí te las apañas. Igual pasa con enseñar los dedos de esta manera. Para los occidentales puede que sea un 2 o puede ser el signo de la victoria, pero ojito con darles la vuelta y enseñarlos así a un inglés. Este gesto se considera un insulto. Es decir, un gesto aislado no da mucha información, hay que detectar agrupaciones de gestos que se vuelven repetitivos en una situación concreta. Es como cuando formamos palabra. Una palabra en sí misma tiene un significado de diccionario, está claro, pero puede variar su significado dentro de una frase más larga. Muchos manuales de lenguaje no verbal indican que un solo gesto aislado no tiene por qué significar nada, pero 3 gestos coherentes ya te da una señal clara de la intención de la otra persona, y si ya localizas 5, pues ya relájate porque lo tienes súper seguro. Por ejemplo, una señal de que te está gustando este vídeo sería ver cómo te suscribes, le das al like y activas el botón de la campanita. Si no, tu lenguaje la verdad que no estará siendo muy coherente. Regla número 2. Busca la coherencia. Muy bien, ya hemos detectado un grupo de gestos. Ahora lo que tenemos que ver es si estos gestos son coherentes con lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando le preguntas a alguien si está de acuerdo contigo o no sobre un tema, mira si la respuesta y los gestos que le siguen son coherentes. Si esa persona está de acuerdo contigo, no te va a decir por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Las incongruencias son gestos contradictorios que suelen chirriar bastante cuando se ven. Cuando detectamos incoherencias, lo mejor es intentar silenciar un poco el mensaje verbal y centrarnos concretamente en los gestos para ver qué nos quieren decir. Imagina el mundo como una película en blanco y negro, donde los gestos son lo que predominan. Y somos capaces de seguir la secuencia solo obedeciendo a los gestos, a las intenciones y las emociones de los personajes. Además, la incoherencia sostenida suele llevar a manifestaciones emocionales más profundas. Mira por ejemplo este clip y cómo a lo largo de la contradicción entre ideas y sentimientos termina desembocando en el auténtico dolor del personaje. Regla número 3. Interpreta los gestos en contexto. Mira estos 3 gestos. Son el mismo, ¿verdad? Pero cada uno tiene diferente significado. Esto es signo de autoprotección, esto es de formalidad,
y este tiene frío nada más. El gesto es el mismo, solo cambia el contexto que le acompaña. Estamos hablando de un policía vigilando, la representación de un ejecutivo y un hombre en mitad de la nieve. Mismo gesto, diferentes intenciones. Por eso debemos de tener cuidado con tips como estos. Sí, claramente, si estamos nerviosos, transpiramos con más facilidad, pero también transpiramos con más facilidad si hace mucha calor en la sala. No es lo mismo si este gesto lo ves en un interrogatorio o si lo ves estando en un sitio caluroso. Y creo que sobre esto tampoco hay mucho más que decir. Ten en cuenta el contexto, solamente. Tanto en lo situacional como en lo cultural. Mira por ejemplo esta escena. Parece divertida, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Son dos líderes de Oriente Medio que se van a encontrar en una convención de paz, y parece que no se ponen de acuerdo en quién cede primero el paso. Todo un signo de cordialidad en Occidente, dar importancia a la persona que entra primero, pero en Oriente no se interpreta así. En estos países, la persona que entra la última en la sala es la persona más importante, la que tiene más poder. Por eso, esta lucha para ver quién entra al último en la sala es una demostración de poder. Las diferencias culturales son muchas, pero las señales básicas del lenguaje del cuerpo son las mismas en todas partes. Y ahora bien, ¿cómo practicamos? Pues mira, hay algunas formas sencillas para poderte familiarizar con el lenguaje no verbal. La primera es sencilla. Observa a la gente cuando va andando por la calle o cuando vayas en el transporte público. Mira los gestos e intenta dilucidar qué están haciendo o qué intenciones tienen o qué están sintiendo. Otra forma de practicar es viendo cine mudo o ver una escena de una serie o una película en mute. Si eres capaz de seguir más o menos qué es lo que pasa sin tener que escuchar una palabra, entonces que los actores son buenos y tú estás ganando más percepción. Las mejores escenas para ello son las que se ofrecen en la sitcom, donde los planos son más generales, la acción pasa en un lugar concreto y casi todo se desarrolla a partir de las relaciones entre personajes. Y ya para gente más flipada, siempre puedes salir a la calle, hacer una pregunta extraña y mirar las reacciones de la gente de primera mano. Por ejemplo, en una ciudad de interior, pues pregunta dónde está la playa. Eso sí, no me seáis unos flipados y no me vayáis haciendo experimentos sociales raros, que después pasa lo que pasa. Hagáis lo que hagáis, no causes molestias. Si no sois capaces de hacer algo sin incordiar, mejor os quedáis en casa. Existen infinitos recursos para aprender lenguaje no verbal en Internet, que van desde guías, tips, cursos e incluso instrumentos de entrenamiento. Por ejemplo, os dejo el enlace a la página de lenguajecorporal.com, donde organizan cursos y donde os podéis descargar gratis un libro con 100 tips. Aparte, tenéis también perfiles de Instagram como El Mentalista. A mí personalmente me gusta mucho y tiene muchas publicaciones dedicadas al tema. En la página paulekman.com podéis acceder a un programa de entrenamiento de microexpresiones, aunque ya os digo que es de pago. También tenemos canales en YouTube como Carisma al Instante, dedicados a la mejora de la comunicación en todos los aspectos. Tenemos documentales en YouTube, como por ejemplo este rescatado del canal de historia antes de que solo hubieran conspiraciones. Está muy chulo también y es muy práctico. Y por guías os recomiendo por ejemplo mi libro favorito hasta el momento, que se llama El lenguaje del cuerpo. Es una guía muy sencilla y divertida de leer. Tendréis enlaces en la descripción para comprarlo si lo queréis. Y por mi parte tenéis también una lista de reproducción donde os podréis ver todos mis vídeos relacionados con el lenguaje no verbal, para que vayáis también aprendiendo cositas más concretas. Y a partir de aquí, si encontráis recursos que os gusten más, pues estupendo. Como os he dicho, existen muchísimos sitios para poder encontrar cosillas. Eso sí, dejad en los comentarios vuestras fuentes para que las otras personas pues, puedan compartirlas, ¿no? Más allá de eso, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.